es un privilegio grandísimo de estar en la casa del Señor. Ya que quizás muchos están en otros lugares, pero usted y yo tenemos este privilegio, y dice la palabra que acabamos de leer, y toda lengua confiese para la gloria de Dios. Y aquí estamos dándole la gloria al Señor. Dele palmas porque Él vive, Él merece su alabanza. Gloria a Jesús. Gracias a Dios por este privilegio grandísimo, a mis hermanos líderes, a los pastores, gloria al Señor, por este privilegio. Vamos a alabar al Señor, amados hermanos, y quiero que todos juntos alabemos al Señor. Ya que hemos venido con ese propósito de alabarle, entonces todos juntos pongámonos de acuerdo, ya que Dios invoca para cantar, pero yo creo que todo entre todos la vamos a alabar. Su fidelidad es grande, y es que seamos infieles, Él permanece fiel. Gloria al Señor. Poderoso eres Jesús. Su fidelidad es grande. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel,
Dios los bendiga más. Amén. Le damos gracias al Señor por estar un día más en su casa. A los amigos sean bienvenidos. Así que vamos a estar buscando en las Santas Escrituras en Hechos 9 del 1 al 2. Vive Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Santo Jesús. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Vamos a venir en palabra de oración. Amado Padre, te damos honra, te damos gloria, Señor. Tuya es la adoración, la alabanza, el poder, Padre Santo. Gracias porque nos sigues dando la fuerza de poder estar, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Padre Santo. Te pido, Señor, que me uses, Padre Santo, como un canal de bendición para los hermanos. Que te glorifiques en medio de tu pueblo, Padre Santo, y que puedan atesorar, Señor, esta palabra, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. El tema que le hemos puesto es la conversión de Saulo de Tarso. Y dice, en la última vez que vimos a Saulo en Hechos 8:3, donde dice que asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y aquí seguía y expandió su trabajo en la ciudad de Damasco, dice, aproximadamente como a 130 millas o 210 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Dice que era un viaje de 6 días. Y respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La imagen que vemos allí de Pablo es de un hombre que estaba enojado, ¿verdad? Y violento, dice, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor, dice. Él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó. Podríamos decir que Saulo estaba decidido en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido para él. En realidad no sabemos cómo era Saulo, pero un libro antiguo lo describe a Pablo, un hombre de estatura, dice, moderada, con cabello crespo, piernas, dice, no muy rectas, piernas chuecas, dice, ojos azules grandes, dice, ceja fruncida, dice, y nariz larga, dice, a veces pareciendo hombre o a veces pareciendo un ángel, dice la persona que lo describió. Y dice que vino el sumo sacerdote. Saulo hacía su trabajo de perseguir bajo la aprobación directa de las autoridades religiosas más altas. Él pidió y recibió cartas del sumo sacerdote autorizando la misión de perseguir y encarcelar a los cristianos. Respirando aún amenazas y muerte, dice, aún después de que Saulo se convirtió en cristiano, él recordaba sus días de perseguidor. En Filipenses 3 hizo mención de este trasfondo diciendo que circuncidado al 8º día del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley farisea, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. En Gálatas 1, 13, 14, ¿me puede leer alguien ese versículo, por favor? Gálatas 1, 13, 14.
tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Ahí vemos a Saulo de Tarso, este hombre él tenía alta educación, pensó que el cristianismo era malo o engañoso. Quizás tomó como ejemplo a Fineas, que en el libro de Éxodo mató a un hombre y a una mujer inmorales con una lanza, y Dios honró su acción parando la plaga. Quizás Saulo pensaba que estaba parando la plaga de religión falsa, pero él estaba equivocado. Si hallaba algunos hombres o mujeres en el camino aquí se refiere al cristianismo como el camino. Esto parece ser el primer nombre para el movimiento cristiano y uno apropiado, usado 5 veces en Hechos. El nombre del camino significa que el cristianismo es más que una creencia o juego de opiniones o doctrinas. Seguir a Jesús es un estilo de vida igual que creer. El significativo ver que había una comunidad cristiana lo suficientemente grande en Damasco para que Saulo se preocupara por ella. El cristianismo, el camino, estaba esparciéndose, estaba creciendo en todos lados en ese tiempo. Mas yendo, dice, por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Oyó una voz en algún lado fuera de Damasco. Esto sucedió repentinamente. Este evento espectacular debe ser considerado como algo que es inusual. Dios normalmente no confronta a pecadores con una luz del cielo y una voz audible desde el cielo. En Hechos 22:6, Pablo revela que esto sucedió al mediodía, cuando el sol brilla. Más y más Pablo dijo que esa luz sobrepasaba el resplandor del cielo. En Hechos 26:13, ¿me pueden leer ese versículo, por favor? Cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Amén. Y entonces, cayendo en tierra, la reacción de Saulo era simplemente caer en tierra. Esto no fue por honra o reverencia por Dios, era simplemente una reacción de sobrevivencia. Él estaba aterrorizado por la luz celestial. En la mente de muchos o la mayoría de las personas, Saulo cayó de un caballo que montaba, pero en el registro en Hechos 8, ni en el registro de Hechos 22:3-11, ni en el registro de Hechos 26:12-20 hacen ninguna mención de un caballo ni de Saulo montando ningún tipo de animal. Puede ser que montaba, pero el texto no dice específicamente que él montaba algún animal. Muchas personas, bueno, como les digo, que suponían que quizás cayó de algún caballo, pero no fue así. Oyó una voz que le decía. Los rabíes de la época de Saulo mayormente creían que Dios ya no hablaba directamente al hombre, como hacía en los días de los profetas. Sin embargo, creían que uno podía escuchar el eco de la voz de Dios, lo que ellos llaman
la hija de la voz de Dios. Aquí Saulo aprendió, uno sí puede escuchar a Dios directamente. Saulo, Saulo, cuando dice repite un nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente un enojo, ¿verdad? Como en Marta de Lucas 10:41 y Jerusalén, Jerusalén de Mateo 23:37. Entonces la pregunta que le hizo, ¿por qué me persigues? Cuando la luz celestial lo sobrecogió a Saulo, fue confrontado con la verdadera naturaleza del crimen. Él perseguía a Dios, no al hombre. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios por atacar cruelmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando con Dios, que no era con los hombres que él perseguía. Esto ha sido tristemente cierto a través de la historia. Con frecuencia, los que están convencidos de que le están haciendo un favor a Dios, están haciendo mucho de lo peor, persecución y tortura, dice, jamás practicada. No debemos solo enfatizar en la frase ¿por qué me persigue? Debemos también notar el por qué y ver que Jesús preguntó ¿por qué me persigues? Eso es, Saulo, ¿por qué estás haciendo algo tan inútil? Le dice. Yo soy Jesús. Aunque Jesús era un nombre más o menos común en aquel día, Jesús de Nazaret, que había ascendido, no necesitaba más identificación. Cuando él le dijo yo soy Jesús, Saulo sabía exactamente cuál Jesús hablaba. En toda probabilidad, Saulo oyó Jesús enseñar en Jerusalén y quizás probablemente era miembro del Sanedrín. Probablemente se sentó juzgando a Jesús en su prueba antes de su crucifixión. A menos de que Saulo estuviera alucinando la apariencia de Jesús, probó que Jesús estaba vivo y que Jesús era Dios. Amén. ¿Quién eres, Señor? Debemos hacer esta pregunta con un corazón humilde y preguntársela a Dios. Jesús nos mostró exactamente quién es Dios y Él puede contestar esta pregunta. Pablo pasó el resto de su vida deseando saber más cabalmente la respuesta de esta pregunta. ¿Me pueden leer en Filipenses 3:10, por favor? Bendito Dios, aleluya. Amén. A fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él y en su muerte. Amén. Entonces le dice, ¿qué quieres que yo haga? Dice, pocos osan realmente hacerle esta pregunta a Dios, pero cuando la hacemos debemos hacerla con sumisión y obediencia, dice. La pregunta de Saulo fue personal. Hizo la pregunta con yo. ¿Qué quieres que yo haga? Con frecuencia estamos muy interesados en lo que Dios quiere que los demás hagan, pero el corazón rendido pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Esta declaración de Jesús fue realmente una pequeña parábola de Saulo y su vida. La intersección de dura cosa te es de dar coces contra el aguijón y Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Hechos 9, 5, 6 es certero, pero no está en el texto original de Lucas. Estas frases fueron agregadas por escribas, dice, basándose en Hechos 22, 10 y 26, 14, quienes pensaban que estaban haciéndole un favor poniéndolas aquí. Un aguijón era un palo largo, dice, extremadamente filoso, usado para hacer caminar al buey en la dirección que uno quería. Cuando oraba, uno lo lanzaba y picaba las piernas, dice, posteriores del buey con el aguijón hasta que el buey cooperaba. Esencialmente Saulo era, dice, un buey. Jesús era el granjero. Saulo fue un poco tonto, dice,
más valorable y potencialmente extremadamente útil para el servicio del amo. Jesús aguijaba a Saulo en la dirección correcta y a Saulo eso le dolía más en vez de someterse a Jesús. Saulo dio coces contra el aguijón y solo aumentó el dolor. Gloria a su nombre. Le adoramos, Dios. Algo estaba aguijando desde la conciencia, aún con toda su confidencia anterior, había algo que le molestaba por dentro. Claro, dice que dio coces contra ellos, pero seguía allí. La inquietud pudo haber empezado con la oración de Esteban, dice, en Hechos 7:57-60. Dura cosa te es, esto demuestra el gran amor de Jesús. Él fue el quien fue perseguido, mas su preocupación fue por el efecto que tuvo en Saulo. Qué corazón tan tierno, ¿verdad?, tiene Jesús. Temblando y temeroso, el hecho de que Saulo estaba temblando y temeroso por todo esto, nos recuerda que no es siempre encontrarse con el cielo de una manera, dice, espectacular. Saulo fue aterrorizado por esta experiencia. No estaba derritiéndose con sentimientos, dice, caloroso. En Hechos 9 dice, solamente no es dado el reencuentro más breve de lo que sucedió. Aquí sabemos más por lo que dice de esta experiencia. También sabemos que por lo que Bernabé dijo de la experiencia de Saulo en Hechos 9:27 y lo porque Ananías de la experiencia de Saulo en Hechos 9:17, de estos registros aprendemos que Jesús aparecía a Saulo en persona en esta visión cegadora. En respuesta a esta luz, Saulo sin duda cerró sus ojos lo más fuerte que podía. Más aún así Jesús se apareció ante él en el mismo patrón. Jesús con frecuencia ha aparecido a nosotros aunque cerramos nuestros ojos. En este encuentro con Jesús, Saulo aprendió que el evangelio que predicaría su vida entera insistió en Gálatas 1:11-12, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Señor, dice, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo hizo esta pregunta, Jesús solo le dijo que era correcto hacer en ese mismo momento. Con frecuencia así es la dirección de Dios en nuestra vida. Él nos dirige a un paso a la vez, en lugar de exponer todos los detalles de todo el plan de una vez. En Hechos 9:7-9, Saulo inmediatamente después del camino a Damasco y a los hombres que iban con Saulo se pararon, dice, atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada en esos 3 días. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Dice, la experiencia fue incomprensible para los compañeros de Saulo. Pero cuando Saulo abrió sus ojos, presumiblemente cerrados en una reacción aterrorizada hacia la luz celestial, todavía no podía ver. Abriendo los ojos no veía a nadie. Casi podemos oír a Dios diciendo a Saulo, tú cerraste tus ojos hacia mi luz y mi Salvador. Bien pasa unos días físicamente ciego como lo ha sido espiritualmente. Pablo estaba ciego espiritualmente, hermano. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Parece que Saulo estaba tan conmovido por la experiencia que fue incapaz de comer o beber por 3 días. Todo lo que Saulo podía hacer era sencillamente sentarse en un silencio ciego. Esto fue una experiencia, dice, humillante y un tiempo cuando Saulo debía haber retado todas sus ideas previas acerca de quién era Dios
y que agradaba a Dios. Durante los 3 días de ceguera y de privacidad, Saulo estaba muriendo a sí mismo, dice. Sería solo después de 3 días de morir que él recibiría la vida resucitada de Jesús. Dios ministra a Saulo por medio de Ananías. En Hechos 9, 10, 12, el mensaje de Dios a Ananías le dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. No sabemos nada de Ananías antes o después de su encuentro con Saulo. No sabemos cómo vino a estar en Damasco o qué le sucedió después, porque lo que sí sabemos, podemos pensar de él como un seguidor promedio de Jesús. A lo mejor quizás un discípulo, ¿verdad? Entonces, Ananías era un hombre, dice, ordinario. No era un apóstol, ni un profeta, ni un pastor, ni un evangelista, ni un anciano, ni un diácono. Sin embargo, Dios lo usó porque era un hombre ordinario. Si un apóstol, dice, si un apóstol hubiera ministrado a Saulo, quizás la gente diría que Pablo recibió el evangelio del hombre en vez de Jesús. De la misma manera, Dios necesita usar a discípulos, cualquiera que sea. Hay un trabajo especial, dice, para ellos. En teoría no fue absolutamente necesario que Dios usara a un hombre como Ananías para esta obra en la vida de Saulo. Siendo simplemente un discípulo, podemos decir que Dios usó a Ananías simplemente porque a Dios le encanta usar a la persona, y Ananías fue un siervo dispuesto. Ananías, la misma pregunta que Saulo hizo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Hechos 9:6, por la manera que vivía su vida. Aquí en el Señor dijo en visión, Dios habló a Ananías de una manera completamente diferente a la manera que le habló a Saulo. Saulo tenía un fuerte, casi violenta confrontación con Dios, pero Ananías oyó la voz de Dios dulcemente en una visión donde Dios llamó a Ananías respondiendo obedientemente. Es decir, heme aquí, Señor. Es una respuesta perfecta para con Dios. No debemos sorprendernos si personas como Saulo reciben la palabra de Dios inicialmente con resistencia y preguntas más. Debemos esperar de los discípulos de Jesús que reciban la palabra de Dios como lo hizo Ananías. En el caso de Ananías, la visión de Dios fue específica. Dios le dijo una calle específica, calle que se llama La Derecha, en una casa específica, casa de Judá, un nombre específico, un llamado a Saulo de Tarso, una visión específica que el hombre había visto. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías. En esta especificación fue necesario o importante que Dios le pidió a Ananías que hiciera algo osado y peligroso: encontrarse con Saulo, el gran perseguidor. Él necesitaba confirmación de que Dios le estaba guiando, y Dios le dio maneras de confirmar aquello. Le dijo: levántate y ve. Le dio las instrucciones. Para Ananías fueron claras, pero curiosamente Dios le dijo a Ananías acerca de la visión de Saulo. En la visión de Ananías, he aquí, le dijo, él ora. Esto indicaba un verdadero cambio de corazón en este hombre, un hombre famoso por perseguir a los discípulos del Señor. Uno podría decir que Saulo nunca ha orado verdaderamente. Antes solamente había repetido oraciones, dice, formales.
Antes él pues no había orado verdaderamente. Sus oraciones eran más mecánicas que espirituales. Nunca había orado con Jesús como mediador. Nunca había orado en el nombre de Jesús. Nunca había orado con un corazón humilde acerca de Dios. Saulo había dicho muchas oraciones, pero nunca realmente él había orado. En Hechos 9, 13, 16, Dios supera las objeciones de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto lo es necesario padecer por mi nombre. Amén. Señor, he oído de mucho, dice, acerca de este hombre. Seguramente Ananías había oído que este perseguidor airado, dice, violento, llamado Saulo de Tarso, estaba en camino de Jerusalén. Los discípulos en Damasco se debían haber preparado, dice, ansiosamente por la persecución que les iba a venir. He oído mucho de este hombre, le dice Ananías, cuántos males ha hecho. Dice, las objeciones de Ananías fueron perfectamente lógicas y bien fundadas. Sin embargo, presumía que Dios necesitaba instrucciones o mejor consejo. Ananías casi preguntó: Dios, ¿sabes qué clase de hombre es este? De hecho, este Saulo había mucho de la misión de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aparentemente fue bien conocido. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, le dijo Dios. Dios tenía un plan para con Pablo, ¿verdad? La vida de Saulo, en ese tiempo Dios todavía no había revelado al llamado de Saulo. Parece que le dijo a Ananías primero. Dios consideraba a Saulo como instrumento escogido. Mucho antes de que había algo en Saulo digno de ser escogido, Dios sabía lo que él podía hacer de Saulo, aun cuando Saulo o Ananías no lo sabían. Para llevar mi nombre, le dijo, en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Esto describe a un bosquejo general del llamado y obra futura del hombre quebrado y ciego que Ananías pronto conocería. Dios lo llamó para llevar quién es Dios y lo que Él ha hecho, mi nombre, a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. No culparíamos a Ananías de una medida de incredulidad, un llamado grande para un hombre tan improbable, porque yo le mostraré, le dije, lo que es necesario padecer por mi nombre. Esto fue una adicción, dice, aterradora al gran llamado que Dios puso en la vida de Saulo. Saulo dejaría una vida de privilegios para tomar más alto llamado, pero un llamado con mucho sufrimiento. En Hechos 9, 17, 19, Ananías ora y Saulo es sanado y recibe el Espíritu Santo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Esto requería gran valor en los siglos después de los cristianos
han tenido que tratar con los que hacen conversiones fingidas para infiltrar a los seguidores de Jesús. Ananías tenía que superar a su miedo o sospechas. Poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el hecho de poner sobre él las manos y las palabras hermano Saulo comunican fuertemente el amor de Dios. Ciego Saulo no podía ver el rostro de Ananías, así que lo comunicó a través de sus manos y su voz. Sea lleno del Espíritu Santo. Parece que aquí es donde Saulo fue realmente nacido de nuevo. Aquí es donde él recibió el Espíritu Santo y fue sanado de la ceguera, que fue ceguera espiritual. Tanto fue ceguera física también. Amén. Sea lleno, le dijo. Dios hizo una obra eficaz de quebrantar a Saulo, pero no fue su intención dejarlo quebrantado. Dios quería quebrantar a Saulo para que él lo pudiera llenar, dejarlo lleno. Con frecuencia se dice que Saulo fue convertido en el camino a Damasco. Estrictamente hablando, eso no es la verdad. Su conversión empezó en un encuentro con la ley, pero no fue cumplido hasta que el Evangelio entró en su corazón por fe, y eso no ocurrió en el camino, sino en Damasco. Recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Cuando Saulo vio tanto físicamente y espiritualmente, inmediatamente quería identificarse con Jesús y con los discípulos de Jesús siendo bautizado. No se nos dice que Ananías le dijo a Saulo del bautismo. Quizás sí lo hizo, pero es igual de probable, aún más dice probable, que Saulo había visto bautismos cristianos, tales como en el Pentecostés en Hechos 2:41. Específicamente, Dios habló directamente a Saulo acerca de muchas cosas en sus tiempos, esperando a Ananías, incluyendo aún el nombre que vendría, y oraría por él y restauraría su vista. Habiendo tomado alimento, dice, recibió fuerza. Saulo inmediatamente comenzó a recobrar fuerza físicamente y espiritualmente. Dios estaba concernido con ambas áreas de necesidad. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos, dice, que estaban en Damasco. Saulo ahora estaba contado entre los discípulos de Jesús y vino a ser amigo de los que antes había intentado encarcelar o matar. Esto demuestra la naturaleza notable, radical de su transformación. Pablo dice, consideraba su experiencia de una conversión como un patrón para todo creyente. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén. Si la conversión de Pablo es un patrón, entonces podemos compartir sus experiencias. Primero, Jesús tiene que confrontarnos con Él mismo. Amén. No con nuestros pecados y rebeliones. Contra Él aún los pecados hechos en ignorancia. Después, cuando ponemos nuestra fe en Él, debemos esperar humildemente por la obra dentro de nosotros que solo Él puede hacer. Amén. La conversión de Saulo nos recuerda a fin de cuentas la salvación es algo que Dios hace en nosotros. Lo que nosotros hacemos en nosotros es solo una respuesta a su obra. La conversión de Saulo nos recuerda que Dios encuentra a algunos que en toda apariencia no están buscando a Él para nada, dice,
viendo cómo Dios alcanzó a Saulo, nos anima a creer que Dios puede alcanzar a las personas en nuestra vida, que nosotros pensamos que están muy lejos de Él. Con frecuencia dejamos ciertas personas y pensamos que ellos nunca vendrán a Jesús, pero el ejemplo de Saulo muestra que Dios puede alcanzar a cualquier persona. ¿Amén? La conversión de Saulo nos recuerda que Dios busca personas que cooperen en la conversión de otros, aun cuando no son realmente necesarios. Aparte de como una demostración de la importancia de la familia de Dios, la conversión de Saulo nos recuerda que no es suficiente que seamos quebrantados ante Dios, aunque eso es necesario. Dios solamente quiere usar el quebrantado como un ejemplo para llenarlo, ¿verdad?, de su poder, de su gloria. Así es que vamos a dejarlo aquí, así es que con la misma intensidad que Pablo le sirvió al Señor, con esa misma intensidad, ¿verdad?, él quería perseguir y matar a los cristianos, pero Dios tuvo el poder de cambiarlo, de transformarlo. Para el Señor no hay nada imposible. Así es que le damos gracias al Señor por ese sacrificio que hizo en la cruz, y ahora podemos estar aquí adorándole y glorificando su nombre. Así es que hasta aquí es mi parte, que el Señor le bendiga.